Ahí está Lourdes Flores, que local de campaña por el tiempo de proteger a PPC, enlace más cristiano y más popular. Napoleón está... No, sí. Los que va a apoyar esta votación. ¿De qué se trata? Y vamos a conversar con más detalle en la conferencia de prensa un rato más, pero como ustedes saben, lamentablemente el Partido Popular Cristiano perdió la inscripción formal, la vida institucional, el cariño, el amor al partido, eso no se pierde nunca. Entre otras cosas, pues, por una mala jugada que nos hizo el Jurado de Elecciones de eliminar la lista de Lima, y con eso nuestro candidato presidencial, Alberto de Correa, que es un esfuerzo tan grande y que se mostró, por ejemplo, en las polémicas como realmente una figura muy preparada, no pasamos la valla del 5%. Pero, bueno, a veces las crisis son una oportunidad. Estamos trabajando muy intensamente en todo el Perú y estamos, diré que cerca de la meta, aunque por supuesto siempre los metros finales que uno ya llega un poco más cansado, siempre son los más difíciles, pero espero que podamos tranquilamente, tenemos el plazo hasta la quincena de septiembre para completar nuestra inscripción, poder presentar todos los papeles. Y en concreto, hoy vamos a tener la oportunidad, gracias, repito, al liderazgo y al entusiasmo de Serna, que va a jugar en todo Lima Norte un rol de liderazgo muy protagónico. No solo nos va a acompañar con el esfuerzo de organizar el partido, reorganizar, reinscribir el partido, volver a convocar a los militantes, atraer a otros líderes jóvenes, personas valiosas de la comunidad que quieran sumarse al partido, en Puente Piedra, sino que desde ya, junto con el doctor Luis Caballero, están trabajando activamente en toda la organización de Lima Norte, en todos sus distritos. Caraballo, Comas, Independencia, Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra, San Martín, Los Olivos. Nuestra área de Lima Norte, tan importante también. ¿Eso qué nos va a permitir? Con eso termino porque si no se están juntos en la conferencia no quiero repetir, pero sí quiero que se lleve una idea central. Nosotros somos los primeros en ser autocríticos, en el sentido que seguramente la gente siente distancia, el ciudadano siente distancia, es crítico de la actuación de nosotros los políticos y de los partidos en general. Pero queridos amigos periodistas, si alguna tarea les ruego, y sé que hay varios actores acá de la llamada prensa alternativa, es que yo creo que ustedes también captarán y espero nos ayuden, esta es la tarea que les quiero pedir, nos ayuden a tomar conciencia que con todos sus defectos, que los hay, los que estamos muchos años en la vida política somos primeros de reconocerlo, el remedio ha sido peor que la enfermedad. ¿Qué nos une en el PPC? Nuestra doctrina social cristiana, ideas tan sensatas como la economía social del mercado del Perú. Nos une, como no, nuestra historia, el cariño que nos fundaron nuestro partido, nuestra admiración y respeto por ellos, pero nos une sobre todo la vocación de hacer que la vida política en los próximos años sea más ordenada, más honesta y más eficiente. Así que por esa razón estamos aquí, comenzando esta tarea en concreto San Martín, en Puente Piedra. Ya ayer y antes de ayer en San Martín y en Los Olivos, la semana pasada, están trabajando muy activamente y así lo vamos a hacer en la... Estamos en una larga jornada, pero también una larga jornada de fiesta y de desarrollo partidario, y lo vemos con mucha armonía y lo vemos con mucha dedicación. Tratar de encontrar con todos los cristianos que vemos reflejado nuestras expectativas en el Partido Popular Cristiano. Déjame decirte, Lourdes, desde el RIMA hasta Ancón existe una columna de amigos, simpatizantes, ex militantes y personas que se sienten identificadas con la doctrina social cristiana. Muchos de ellos, amigos míos, amigos de Francisco, y que tú conoces a muchos, y que ven en el PPC una posibilidad de gobierno, una posibilidad seria de gobierno. Conversaba unos minutos con Miguel Ángel y me decía que cualquiera puede ser, en este país cualquiera puede ser presidente. Votando las fichas, ¿no? Se nos complica la situación. Y lo que buscamos nosotros es una posibilidad de gobierno, pero una posibilidad de gobierno seria, responsable, con lineamientos programáticos
que ayuden a cambiar el destino de este país. Yo soy un creyente de las mancomunidades, soy un creyente de la descentralización. A mí me tocó vivir el primer proceso de descentralización de Perú y además de ser el primer presidente de una región. Así que yo sé lo difícil que es trabajar la descentralización y lo importante que es que esta permanezca, porque hay muchas voces en el Congreso que quisieran desaparecerla y volver a pasar el poder al gobierno central y a los mangoneos de los congresistas, y eso no hay que permitirlo, porque la descentralización realmente es eso, descentralizar la gestión y la administración de Lima hacia las provincias. Estamos en la tarea de reorganizar el partido a nivel de todo el país. La nueva ley de partidos políticos pone un énfasis en la organización provincial, lo cual está bien, porque nos obliga a los partidos ya no solo a pensar incluso en las capitales de región, sino una presencia en las provincias, y cada provincia tiene su autonomía, su comité, y conforme a ley y así estamos haciendo el trabajo. En Lima, para efectos de la ley, Lima es una sola provincia, pero es evidente que la dimensión política y poblacional de Lima nos obliga a hacer como teníamos en nuestro antiguo estatuto, y lo vamos a tener ahora también, una cierta autonomía por las áreas distintas de Lima. Y qué duda cabe que Lima Norte ya constituye toda una realidad geográfica, política, económica, social muy importante. Y nosotros somos conscientes que tenemos que realizar en Lima un trabajo descentralizado, con una organización distrital e internamente provincial de Lima Norte, aunque formalmente tengamos que presentar un solo comité provincial de Lima Norte. De eso hemos conversado largamente con Pepe Serna, y ese es el trabajo que queremos completar en estas próximas semanas y meses, proyectándonos tanto para el escenario nacional como para los escenarios municipal y regional de Lima, pues es municipal regional, una sola autoridad. En lo nacional, nosotros pensamos que Lima Norte debe tener efectivamente un nivel de representación política, a nivel del Parlamento Nacional, por ejemplo. No solo hay los votos necesarios, no solo hay la población necesaria, sino hay una realidad de desarrollo de Lima Norte que necesita tener una representación. Y en el proyecto final que diseñaremos y que vamos a hacer una vez que tengamos nuestra inscripción hecha, nos parece que Lima Norte debe tener una voz de un genuino representante, es decir, de alguien que puede llevar al Parlamento Nacional y ante el gobierno central la importancia que Lima Norte tiene. Importancia económica indiscutible, crecimiento y desarrollo con sus dos grandes centros comerciales indiscutible, presencia de una clase media emergente, hoy castigada, de una pequeña empresa golpeada en ese momento. Hay que recuperar las capacidades de esa multiplicidad de fuentes de trabajo que son las pequeñas y medianas empresas. Ese es el centro del planteamiento de la economía social de mercado. Lograr que haya inversión, lograr que haya trabajo, lograr que la pequeña y mediana empresa sea la expresión de este Perú pujante, de este Perú en el que el Estado apoya, es un promotor, es un vigilante, no es un obstáculo, no es una mano draconiana. Obviamente, tenemos que recaudar impuestos, pero queremos una micro y pequeña empresa que se potencie. Lima Norte, me lo comentaba el viernes en una reunión, una arquitecta que estaba muy concentrada en las tareas. Adelante, Renato Chinchón, un amigo. Adelante, Renato, por favor, acompáñanos. No, adelante, Renato Chinchón, ingeniero Renato Chinchón, también adelante. Miembro de la Comisión Política, encargada de la Comisión encargada de este tema. Y llegas en el momento que estoy hablando del tema que más te gusta, el de la pequeña y microempresa. La gran preocupación de nosotros. Y entonces, cuando hablamos de Lima Norte y hablamos de economía social de mercado, que fue el gran aporte del Partido Popular Cristiano en la Asamblea Constituyente del 79, pensamos en eso, en ese peruano emprendedor que en Lima Norte ha transformado la ciudad, que ha hecho un esfuerzo enorme de educación para sus hijos. Sus hijos han progresado muchísimo. Se trata de muchos migrantes, quizás con educación básica o sin ninguna educación, y hoy hay hijos con posgrado en el extranjero. Tienen que haberlo mucho más. Y esos muchachos tienen que sentir ese sacrificio, ese esfuerzo de sus padres para que triunfen en el Perú, ojalá en el mundo también.
desde el Perú en el mundo. Eso es lo que hemos perdido en estos meses. Cuando se decía hace un rato que había un decrecimiento de la inversión, pero además una crisis política, una situación de incertidumbre. Miren, las grandes empresas se han acomodado, tienen la asesoría necesaria, las reservas necesarias, el ahorro. Es el pequeño empresario peruano el que está fundido, el que no ha trabajado en ventas, el que tiene menos posibilidad de expansión, el que está ahogado económicamente y no hay crédito, el crédito ha subido de costo, etcétera, etcétera, etcétera. Es ahí donde hay que recuperar el progreso del Perú. Y terminaré con esa idea. Hace algunos años, el doctor Percy Taurí, el secretario de Política en ese momento, preparó un documento que yo creo que tiene mucha vigencia en nuestro país el día de hoy. Le llamamos Progreso para Todos. ¿Y cuál queremos que sea nuestro mensaje de propuesta? Por supuesto, vamos a hacernos de todas las preguntas que ustedes quieran. Dejar conciencia en la población que todos somos testigos, que el Perú ha progresado. Dejar conciencia en la población que el Perú ha progresado. Hemos disminuido la pobreza, hemos disminuido la pobreza extrema, ha crecido la clase media, hemos abierto mercados del mundo. Pero también simultáneamente la pandemia desnudó un Estado ineficiente, donde peruanos de esfuerzo, de trabajo, no importaba dónde vivieran, morían por no haber oxígeno en los hospitales, ¿verdad? O sea, la carencia de un Estado eficiente. Esa es una tarea pendiente. El gran desafío tiene que ser que ese progreso que se ha vivido en nuestro país, que ha alcanzado un sector importante, se extienda a todos. Nosotros pensamos que a lo largo de 50 años de vida política, sobre todo en la fundación del PPC por sus fundadores, que fueron gente de bien, muy preparada, con una vocación de servicio, hemos intentado siempre aportar. Fue un aporte del PPC traer la economía social del mercado del Perú. Eso nos permitió al Perú progresar. Hay que continuar en esa línea y al contrario, hacer que la economía social del mercado se expanda. Cuando nos ha tocado cumplir funciones públicas, en el Ministerio de Justicia, en el segundo gobierno del presidente de la UNDE, en el Parlamento Nacional con autoridades distintas o en alcaldías, yo creo que nuestra gente ha traído aportes interesantes. Solamente permítame recordar uno, por ejemplo, el serenazgo. El serenazgo fue una recuperación que hizo el alcalde Noivos en su momento de una vieja institución, creo que virreinal o de principios de la República, que funcionó. O sea, funcionó también, por supuesto, ante la carencia de una policía y sus dificultades, pero fue una idea interesante de una autoridad local que dijo, usted, hay que tener un cuerpo no sustituto de la policía, sino de apoyo. Fue una idea interesante. En fin, y podría citar muchas cosas. De modo que no es que tengamos tampoco un látigo para autoflagelarnos porque creemos, y no hemos estado finalmente en el gobierno central, cosa que lamentamos. Ahora, en general, la población es crítica de la política, sí, lo somos conscientes, porque claro, hemos visto un país que crecía 7, 8, 9% y un Estado que no tenía oxígeno para, ¿no es cierto?, para que la gente no se muriera en una cosa tan elemental como respirar. Y eso demuestra que entonces hemos tenido muchos recursos, ha habido una alta corrupción y ha habido un mal uso e ineficiencia en el gasto público. De modo que no vamos a ser ajenos a ser parte de esa historia política del Perú cuestionada. ¿Qué queremos hacer? ¿Renunciar a nuestras ideas? No, creemos que tienen plena vigencia. Defensa de la persona humana, defensa de la familia, creencia en la vida, economía social de mercado, progreso en los términos que me referí, son cosas que son indispensables y no son ninguna ideas trasnochadas. Son al contrario, las que han permitido triunfar en el mundo. ¿Nuevos rostros? Sí, por supuesto, bien preparados. Queremos volver a ser una escuela de formación, muchos de nosotros lo fuimos y se fue perdiendo en el tiempo, hay que volverlo a hacer. Queremos ser siempre una puerta abierta para captar a la gente comprometida, que no esté pensando en su interés personal por encima de todo, sino en el interés colectivo y en el interés común. Así que entramos en una etapa de actualizar nuestro pensamiento sin perder su esencia, de promover nuevos cuadros y de prepararnos para los procesos electorales que vienen con desprendimiento, con inteligencia. Creemos que podemos tener el capital humano y que podemos aportar eso. Y queremos con toda humildad hacer una comparación con lo que estamos hoy viviendo. Partidos políticos de papel, que son en realidad franquicias. Alguien tiene un ticket, una etiqueta, engancha gente, peor aún cobra por esos cupos, y la gente no tiene nada que lo une en común. Nosotros creemos que tenemos un pensamiento
tenemos una organización, esta tiene que potenciarse más y creo que podemos hacer una tarea de buscar nueva gente. En cuanto a los planes de gobierno, desde luego, los prepararemos con la seriedad de siempre y buscaremos completar lo que falta hacer. Hay una persona responsable del área de las nuevas generaciones, así le hemos llamado, la Secretaría de las Nuevas Generaciones, la Secretaría de Juventudes. Y somos conscientes que ese es un capítulo muy importante a desarrollar en los próximos años porque su pregunta refleja con acierto que los jóvenes están un poco, la población general, pero los jóvenes particularmente distantes y desconfiados de la política. Creo que lo que hagamos serio es un buen mensaje para la juventud. Si algo hemos hecho siempre en el partido y queremos volver a hacer con más énfasis y aprovechando lo que hay hoy día, la comunicación moderna, que es tan importante, son tareas de formación. Yo me doy cuenta que los jóvenes, la tarea formativa los motiva, los trae. Vamos a trabajar muy intensamente en eso. O sea, esta red de nuevos secretarios de juventudes o de nuevas generaciones tiene que ser una red convocante de jóvenes. Esperamos tener un discurso atractivo para ellos. No vamos a renunciar a nuestros valores, porque eso es muy importante, pero sí tenemos que escuchar a la juventud en sus estilos, en sus formas. La comunicación ha cambiado, las formas de hacer política han variado, las redes sociales son una fuente fundamental. Es decir, tenemos también que renovar nuestro estilo de hacer política y espero y confío que esta red nueva de jóvenes que promovamos sea eficiente en esta búsqueda de nuevas formas de llegar al mundo. Finalmente, muy importante, el partido tiene que mostrar también liderazgos juveniles y los tenemos, gracias a Dios, y esperamos que en las próximas elecciones nacionales y generales y municipales podamos mostrar eso a nuestros jóvenes, no solo porque hay que cumplir una cuota de jóvenes, sino porque hay gente joven que puede dar la sensación también que no somos un partido del pasado, sino que se proyecta hacia el futuro. Todo eso tenemos que hacerlo porque estoy consciente, como usted nos ha preguntado, que hay una tarea por hacer para atraer a la juventud a la política real. La esencia del pensamiento en la economía social de mercado, que es nuestro modelo económico, es tanto mercado, tanta iniciativa, tanta competencia, tanto esfuerzo privado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Y estamos absolutamente conscientes, y así lo verán ustedes reflejados en nuestros planes de trabajo, que el Estado tiene que ser un Estado renovado, eficiente, que cumple su... No que se mete en todo, ya fracasó cuando se mete en todo, pero sí que se mete en lo que tiene que meterse en educación, en salud, en infraestructura, en justicia, en seguridad, en condiciones y promoción de empleo, en un régimen que facilite y no dificulte la vida, especialmente el pequeño y mediano empresario, que es la fuente de generación de 7 u 8 de cada 10 puestos de trabajo. Así es que hay una tarea para el Estado transformador. Y para eso necesitamos, ahí está la importancia de los partidos, cuadros preparados. Una de las figuras con la que nosotros tenemos mucho más ilusión o pensamos que puede ser una carta, por ejemplo, interesante, lamentablemente no se ha podido acompañar hoy día, pero de la que hablo en su ausencia, es, por ejemplo, Carlos Noyes. ¿Quién fue Carlos Noyes? El que promovió los Juegos Panamericanos. Carlos demostró, antes ya había demostrado cuando en el sector privado motivó, por ejemplo, la presencia, lo digo aquí en Lima Norte, del Megaplaza, ¿no? del centro comercial más exitoso que ha tenido el Perú, que fue la visión de un profesional joven que ha asistido, que se da cuenta que en este sector emergente de Lima la gente quiere tener derecho a lo mejor y promueve un esfuerzo empresarial al que se suma la empresa privada, que encuentra además un mercado, o sea, no era ninguna locura, se da cuenta que hay un mercado de gente que quiere tener lo mejor para ellos y para su familia. Ya había demostrado con eso una enorme capacidad. El caso de la Megaplaza del Norte se estudia, por ejemplo, en su universidad, que está en Estados Unidos, como un caso de visión empresarial de un país emergente de gran éxito. Y eso lo impulsó Carlos. Una primera tiene que ver con nuestro pensamiento económico. Creo que nada trae más progreso para el Perú que la economía social de mercado, y sin embargo mucha gente que ha hecho ese esfuerzo emergente no siente que ese es el modelo que lo identifica, ¿no es cierto? Entonces ahí no debemos haber trabajado bien, hay que trabajar eso y hay que hacer que la gente sienta que tenemos un pensamiento que lo va a beneficiar en concreto. Evidentemente nuestra comunicación, quizás incluso evidenciada en algunos liderazgos, probablemente no ha sido la que ha sintonizado con este Perú de cambio, ¿no? Emergente. Entonces, sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo también de renovación de nuestros cuadros, ¿no? De tener gente, porque al final la representación política es con quién me identifico, ¿no? Entonces necesitamos mucha gente que represente la pluralidad del Perú.
Yo quisiera hacer una reflexión, gracias a su presencia y a lo que puedan transmitir, y va a llegar y ser visto seguramente en muchos hogares esta misma tarde, o se está viendo, o será mañana. De decirles que si un partido con 60 años, con las preguntas tan inteligentes que se nos han hecho hace un rato, quiere retomar vida, tener presencia política, renovar sus cuadros, reafirmar su pensamiento, es porque pensamos que el Perú necesita volver a tener buena política. Probablemente el ama de casa que me está escuchando, el joven que pueda verme, el pequeño empresario que siente que no ha tenido noticia, otra vez los políticos. Y yo le haría esa reflexión sincera de peruana a peruana, lo que dije hace un rato. El remedio de prescindir de la política ha sido peor que la enfermedad. Volvamos a organizarnos políticamente, volvamos a tener organizaciones serias, volvamos a hacer cuadros de escuelas de formación de cuadros. Y eso quiere decir mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás. No son los peruanos que reclamamos, que nos emocionamos con los goles de Cubilla de los 70, ¿no es cierto? Sino que felizmente llegamos a Rusia y que queremos seguir mirando el futuro. Entonces, eso nos pasa. Que la corrupción ha sido un mal que ha hecho un daño enorme en el Perú, no hay la menor duda. Y por eso estamos totalmente de acuerdo que objetivamente, con buenos procesos, se juzguen los casos de corrupción y se sancionen. Igualmente dañina ha sido eso que usted ha denominado hace un rato, la criminalización de la política. O sea, en el afán de decir todo en la política está mal, se ha exacerbado pasiones, se ha sido poco objetivo y se le ha hecho un enorme daño a la política. Justicia, que no haya impunidad, que haya procesos objetivos, que se aprenda, que se sancionen los actos de corrupción, para aprender que los recursos públicos deben ser usados eficiente y honestamente, no tenemos la menor duda. Aprendamos también la lección de generalizar indiscriminadamente, creando en la población y particularmente en los jóvenes un descreimiento total. Y eso muchas veces por anti, o sea, ha prevalecido el anti-tal, anti-cual. Entonces invento todo, monto todo un espectáculo que al final no concluye en nada tampoco. Creemos que en la medida, y que la mejor vacuna para todo eso, creemos que son los partidos políticos. O sea, si estamos como un partido de 60 años mostrándonos con toda limpieza, con toda honestidad, con toda humildad simultáneamente ante la prensa local y en todo el país y buscando a la gente, porque estamos convencidos que podemos cumplir un rol, debemos cumplir un rol, debemos llenar ese vacío de improvisación, de desorden, de caos, de aprovechamiento económico. Porque, ¿qué más fuente de corrupción, querido amigo? Que un partido que engancha a la gente y que yo para llegar a un puesto público compro mi impuesto. Ya, en el último gobierno se compra todo, pero digamos, si yo para llegar a un puesto público tengo que comprar mi lugar, efectivamente estoy haciendo una inversión, ¿no? Yo quiero recuperar inversión. ¿Qué más fuente de corrupción que esa? Afortunadamente, tenemos la tranquilidad de conciencia que esa nunca ha sido una política, ni lo será de nosotros los partidos, de nosotros el PPC. En nuestra casa, jamás. Nunca hemos vendido un puesto público, nunca hemos considerado que alguien tenía que llegar porque tenía el dinero para comprar un lugar. Nunca lo hemos hecho, ni lo haremos. Brevísima, la descargo y apoyaré al candidato que el partido promueva con toda lealtad y con todo entusiasmo. Yo no seré candidata a nada. Bueno, yo estudié la secundaria en el primer Colegio Nacional de la República, como también lo estudió Lucho Bedoya Reyes, el Colegio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe. Ingresé a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos, a estudiar Sociología. Luego estudié Derecho en la San Martín. Y luego de ahí he estudiado maestrías de Derecho Penal, una última maestría de Gerencia Pública en la UNI, y me he desarrollado como funcionario público en el Ministerio de Educación, como jefe de la asesoría jurídica del Ministerio de Educación. He sido regidor distrital. Tengo de abogado 23 años aproximadamente. Sí.
Pero además de ello, incursioné en el tema empresarial. Hace 20 años logramos adquirir una propiedad en Puente Piedra y la transformamos en un gran centro comercial que se llama Mueble Centro, que muchos de ustedes conocen porque me han hecho publicidad en sus medios. Empezamos, doctora, trabajando en la tierrita. Construimos nuestro local, lo sacamos. Ahora tenemos un centro comercial grande. Damos trabajo más o menos a 500 personas, entre estables y personas y trabajadores indirectos, nuestros proveedores. Pero nunca hemos descuidado lo fundamental, que es nuestra relación con los sectores sociales, el apoyo siempre a los sectores menos favorecidos. Este es un momento en que necesitamos un Estado que tenga autoridad. No es lo mismo tener autoridad constitucional que autoritarismo. Pero cuando el gobierno se muestra débil frente a una situación conflictiva, no respalda abiertamente la muy desacertada expresión de la Presidenta de la República, yo soy la jefa pero no comando, eso no le hace bien al país. Nosotros aspiraremos a que el próximo gobierno tome las riendas muy cortas e imponga el orden, repito, el orden constitucional, el orden con respeto a los derechos humanos, pero orden. Y eso significa darle a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Policiales el papel que le corresponde, dotarlas de recursos, así como hace un instante hemos hablado de la no criminalización de la política, tampoco criminalizar la respuesta constitucional de orden en el país, eso me parece fundamental. Me parece que la decisión reciente de la Corte Suprema de no darle valor, o más bien considerar delictivas manifestaciones públicas violentas, no el derecho de protesta, no el derecho ciudadano de manifestarse, eso es un fundamental de la democracia, no. La destrucción, la toma de la carretera, la toma del aeropuerto, la destrucción de servicios públicos. Todo eso necesita orden. El Perú necesita orden. Y nosotros somos partidarios de que haya un gobierno firme, con el debido respaldo a las fuerzas del orden. Simultáneamente necesitamos una ciudadanía mucho más consciente. Por eso hace un instante mencioné el caso del serenazgo y del papel, por ejemplo, que los gobiernos locales deben tener en organizar a la población. No para crear, como se presumió en esto, se planteó en ese gobierno al inicio, de una suerte de fuerzas paralelas del orden, no. Para tener una ciudadanía vigilante, que se cumplan tareas de prevención, evitar el conflicto. Y usted toca finalmente el tema de la presencia internacional en razón de la migración tan fuerte que ha habido, particularmente de Venezuela, de personas que han venido, sí, efectivamente, con antecedentes, o el conflicto reciente que tuvimos en la frontera con Chile. Todo eso tiene que ser abordado con seriedad. Nosotros somos un país abierto al mundo, saludamos, incluso diría que la primera oleada de ciudadanos venezolanos que vinieron al país vino mucha gente profesional muy enterada, a la que creo que inclusive no aprovechamos suficientemente, quizás pudieron haber debidamente apoyados por el Estado, empadronados, identificados, debimos haberles dado un papel bien interesante que quizás por la necesidad hubieran cumplido. Pero eso es distinto de ser la puerta que abre, digamos, que se abre para cualquiera, ¿cierto? Y que nuestras labores de migración y de seguridad y de inteligencia no se cumplan. Así es que, ante su pregunta, el Perú necesita orden. Luego la experiencia de la última elección debería llevarnos, y espero que el Tribunal Constitucional lo haga, algunos procesos que estén entre manos, ya no mirarse atrás, ¿sí?, a lo que no se hizo, sino qué debería cambiarse, ¿no? Yo sí creo que nuestra legislación tiene que perfeccionarse en algunos temas, ¿no? A ver, solo por poner un ejemplo, ¿no? De la década de los 40 o de 50 se elimina el voto. Porque antes, no quiero caer en el error, el señor dice que hablamos mucho y tiene toda la razón, pero lo que pasaba antes es que antes se llevaban los votos al jurado. Entonces había en el camino el famoso amporazo. Se abrían los ánforas y se rompían los votos. Entonces se fue por el sistema de llenar el acta y romper el voto. Yo creo que mirar las cosas con perspectiva 50 años después nos damos cuenta que esas actas no necesariamente son el fiel reflejo de lo que fueron los votos. Humilde opinión, deberíamos observarlo. O sea, hacer el cómputo en mesa, por supuesto, pero observar el voto para que pueda haber, como hay en otros países, un recuento, digo, al momento. Por poner un ejemplo, expertos tienen que ayudarnos a diseñar 3 o 4 cositas de cambio que son fundamentales, pero su pregunta de fondo es eso.
O sea, no podemos ir a un proceso electoral próximo con la misma desconfianza. O que lo que me pareció una barbaridad, que no se pudiera pedir de la propia OMPE o de la propia RENIEC documentos que están dentro del sistema electoral. Son cosas básicas que fallaron. Me parece que no se quiso indagar y se generó al final una desconfianza sobre los resultados. ¿Eso se puede cambiar? Sí. Son cambios legales, son cambios administrativos. Y ojalá el jurado del Tribunal Constitucional, que tiene en sus manos varios casos, oriente qué se debe hacer. Finalmente, respecto al gobierno actual, la señora Boluarte está en una situación intermedia que termina de no definirse. Sabe que perdió a los aliados y no quiere ser identificada con los adversarios. Entonces juega ratos sí, a ratos no, un quesito acá, un quesito allá, y esa indefinición no le hace bien. Todo indica, ¿no? Puedo saber una percepción, pero todo indica que este proceso nos va a llevar al 26, me parece, no veo, salvo pues en un país tan variable como el que somos, de repente un incidente provoca un adelanto de elecciones, pero si vamos a ir al 26, nos queda todavía todo lo que queda del 23, todo el 24, todo el 25 y la mitad del 26, son 3 largos años. Entonces el gobierno tiene que, si aspira a eso, y el Parlamento, no a esta sobrevivencia, ¿no? Y que cada votación que nos sorprende en la mañana, ¿no es cierto?, es tremenda, porque son acomodos de último momento, pactos políticos a veces ininteligibles, o que responden a un interés de grupo. Habría que tener pues un pequeño plan para los próximos 3 años. No le vamos a pedir que reforme la educación, no lo va a hacer, pero sí pues que ponga orden en ciertas circunstancias, que alinee el pensamiento económico para que haya más confianza y pueda haber inversión. O sea, 3 o 4 cosas que tienen que hacer, que desarrolle un plan de infraestructura realista para estos 3 años y que la gente sienta que el Estado está administrando mejor los recursos. En otras palabras, que sepa. Y que no trate por temor personal pues, de quitarle cuerpo ahí donde esa frase de yo no comando es terrible, pero entonces el mensaje que da que la más alta funcionaria del Estado prefiere cuidar el pellejo y no ponerse enfrente de lo que tiene que hacer. Entonces, es un gobierno que le falta definición porque está en un híbrido que ha perdido a los aliados, pero que tampoco sabe qué hacer, tiene temor al futuro. Es una indefinición de la que tiene que salir la propia gobernante. Si Dios le ha dado la posibilidad, ¿no es cierto?, de gobernar por los últimos 3 años, que deje pues una huella de la que por supuesto tiene que garantizar las elecciones libres. Quizás eso sea por lo que más se le guste, si al final conduzca un proceso electoral y llegamos a unas elecciones. Pero creo que le falta un poco más de definición, más confianza, menos temor personal y darle gracias a Dios que le ha tocado el poder sin esperarlo y que debe actuar con eso con más claridad. Últimamente. Muchas gracias por su pregunta, porque cuando me hicieron preguntas sobre autocrítica omití esa, y usted tiene toda la razón. No supimos manejar diferencias internas. No eran grandes diferencias ideológicas, eran probablemente problemas de estilo, y terminamos incluso haciendo público un enfrentamiento interno y eso no estuvo bien. La autocrítica me incluye. O sea, un partido como yo tiene que ser tolerante también con sus puntos de vista y tiene que saber definirse a todos, porque usted tiene razón. Crea desaliento externo y crea desaliento interno de ver un partido dividido. Así que sí, sumo a las autocríticas que se me preguntaron, esa es una lección aprendida. No hemos sabido manejar con flexibilidad suficiente problemas internos y en los últimos tiempos eso nos desgastó. Así que eso tenemos que corregirlo y espero que lo podamos hacer renaciendo con la mayor unidad, con la mayor claridad. Y en eso tenemos que ser claros que lo que nos une a nosotros es pensamiento, eso es lo que tiene que movernos hacia adelante y saber tener la flexibilidad, además individual, de cada uno saber qué espacio puede cubrir, porque espacio para todos hay en el partido. Hay que ir acumulando en cada distrito toda la militancia que hemos perdido por la inacción de algunos dirigentes, pero básicamente, doctora, generar entusiasmo en la población, generar expectativa en la población. Esta es una gran señal de que PPC renace, porque estamos difundiendo la palabra del partido a través de usted y convocando a la gente, a los ciudadanos de buena fe, para que se incorporen a este proyecto de un partido, un viejo partido, pero de una joven expectativa frente a los problemas ciudadanos que queremos darle solución. En ese, más cristiano y más popular que nunca.
Ese es el logo de PFC Renas. Recogidas una semana y media desde que nos dieron el encargo. Esperemos que la firme, doctora, esperemos que estén las fichas bien conforme corresponde. Llenarlas para poder poner un granito de arena. Y la próxima semana pondremos otro granito. Y así sucesivamente, entre granito y granito, armamos el gran partido que Lucho Bedoya siempre quiso tener.